Bueno, a ver, es verdad que hemos querido mostrar las armas que teníamos. Yo creo que hasta el minuto 25-30 parece que no nos hemos asentado un poco en el partido. Así cuando más o menos hemos encajado el gol, nos hemos puesto en inferioridad, y yo creo que en ese minuto ha sido cuando el equipo ya se ha asentado en el campo, hemos tenido un poquito más de confianza con balón, y yo creo que al final el resultado en la primera parte la ha demostrado, que hemos tenido unos 10 minutos muy buenos en los que le hemos dado la vuelta al resultado. Incluso hemos acabado con 2 o 3 acciones que el portero del Tabernes no la ha sacado y podía haber sido un poquito más abultado. Sabemos que la mentalidad al final es muy importante. Yo a ellos se lo digo desde que entré con ellos en este puesto, y les he dicho que lo más importante aquí al final es creer en lo que estamos haciendo. Da igual el resultado como vaya, que al final creyendo en lo que estamos haciendo, los entrenamientos, cómo estamos trabajando, lo que queremos enseñar y lo que queremos mostrar luego en el campo, siempre va a ser mucho más fácil de enseñarlo si todos vamos en el mismo camino y con esa fe. Bueno, la primera semana la verdad que fue un poco complicado porque todavía no había asimilado el haber dejado de jugar al fútbol. Son 19 años, si no me equivoco, que creo que he jugado a nivel profesional, y la verdad es que ha sido un poco difícil en ese sentido. Luego lo de entrenar, pues sí, llevo también años entrenando a equipos de niños y tal, y más o menos sabía cómo quería llevar la iniciativa de los entrenos. Es verdad que al final esto ya no son niños, ya son niños adultos, como digo yo, pero la verdad que con muchas ganas, y al final aquí lo que siempre le digo a ellos, nos conocemos, lo bien y lo malo que cada uno nos conocemos, y para adelante. Sí, la verdad que al principio no había tanta broma como antes, pero bueno, ya te digo, es tiempo. Yo con ellos tengo muy buena relación. Creo que hasta el día de hoy han sabido separar lo que era el momento de broma o el momento ya de que nos metemos a entrenar, y sabemos separar la relación de míster con compañeros, y la verdad que hasta el día de hoy no tengo ninguna queja por ninguno de ellos. La verdad que estoy muy contento. Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar? La visión la tenemos en ir partido a partido, como hemos venido aquí a Tabernes, intentar conseguir los 3 puntos, y cuando vayamos el miércoles a Elda, pues lo mismo, seguir por los 3 puntos. No quiero mirar a futuro, sino poco a poco, porque al final tenemos una plantilla que no es tampoco tan amplia ni tampoco corta. Entonces tenemos también 2 o 3 jugadores lesionados, en el que tenemos que mirar también lo que son las acumulaciones de tarjetas, y tenemos que saber jugar muy bien qué partido y cómo y cuándo. Y ya te digo que iremos fin de semana tras fin de semana.